seguimos en TV de la Ciudad Capital, acá en el programa Metiendo Corriente. Su conductor es de este espacio, el diputado Orlando Zambrano, que aún en pocos momentos vamos a tener en línea. Comunicación. Y bueno, y de invitado a nuestro amigo Nelson Guerrero. Seguimos a el significado de la corriente bolivariana Zamora y Bolívar. En este caso, las bases. Sí, el compañero Nelson Guerrero, Nelson. Asumía, digamos, definía, trabajaba en uno de los elementos de que conforman la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Se refería al Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, pero también la corriente Bolívar y Zamora tiene otros instrumentos sociales para el desarrollo de sus líneas de trabajo. En este caso, el trabajo comunal. El trabajo comunal lo desarrollamos con el Frente Nacional Comunal Simón Bolívar. También trabajamos en la línea de trabajo del movimiento obrero y impulsamos el movimiento Poder Popular Obrero. Todos estos instrumentos, tanto el campesino como el comunal, como el obrero, por supuesto que necesitan de un pilar fundamental para su desarrollo, como es la formación. Y entonces, en ese caso, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora se vio en la obligación, en la necesidad imperiosa de también conformar un instrumento de formación. En este caso es el sistema de formación Simón Rodríguez. Entonces, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora le integran 4 instrumentos también fundamentales para el desarrollo de las líneas de trabajo, como es el Frente Campesino Ezequiel Zamora, Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, Movimiento Poder Popular Obrero y el sistema de formación Simón Rodríguez. Pero a la par de eso, pues también incorpora otros movimientos, otros colectivos, otras individualidades que coincidan con lo que es, digamos, la plataforma de lucha y la declaración de principios de la corriente Bolívar y Zamora. En este caso daríamos ¿cuál sería la conformación de esta persona? Estaríamos hablando de cuánto, Contreras. No tenemos, digamos, cuantificado exactamente a cuánto nos llega nuestra militancia, pero nosotros tenemos una plantilla de cuadros activos que pudieran estar rondando los 4 o 5 mil personas. La última vez que trabajamos la estructura orgánica y funcional de la corriente, que la basamos, viene una estructura de base como es los GT, los grupos de trabajo, estábamos en el orden de 4.000 compañeros a nivel de base, sin incorporar, por supuesto, los aliados, los amigos, los simpatizantes que confluyen en nuestra propuesta, que nos acompañan en las movilizaciones y que hacen parte de esa gran familia que es la corriente Bolívar y Zamora. Los estados donde ustedes están ubicados en Venezuela. Nosotros estamos ubicados en 18 estados del país. Digamos, pudiéramos decir donde no tenemos mayor presencia, que es, por ejemplo, el caso de Nueva Esparta, el caso del Tamacuro, y tenemos una presencia, digamos, un poco en Aragua, que digamos que no hay, tenemos presencia, pero no hay presencia orgánica. En el resto de estados tenemos nuestra mayor fortaleza en el estado Apure, el estado Barinas, el estado Táchira, en el estado Portuguesa, el estado Trujillo, el estado Mérida, en el estado Falcón, en el estado Zulia, en el estado Lara, en el estado Yaracuy, en el estado Guárico, el estado Cojedes. En Amazonas hay un extraordinario esfuerzo y una fuerza, digamos, allí de base que quizás ni nosotros mismos la hemos valorado en su justa dimensión. Tenemos, por supuesto, presencia en el estado Carabobo, muy buena presencia, y en el distrito capital, principalmente en Caracas, donde tenemos nuestra sede nacional. Entonces, esto, digamos, conforma de alguna forma en nuestra base social para el impulso de la línea de trabajo. Si quieren comunicarse con nosotros a través de la www.radiorevolution.com.be, a través de las autopistas en internet, o si quieren interactuar en el programa Metiendo Corriente, como sus moderadores Orlando Zambrano, el diputado, y Oscar Contreras, el miembro de la corriente bolivariana Zamora y Bolívar. Creo que hay que hacer aquí, digamos, una acotación subrayada, que es que la corriente revolucionaria de Bolívar y Zamora es una corriente de pensamiento, de hecho, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Somos de manera absoluta, plena y total, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y disciplinados a las directrices que emanan del comando político de la revolución bolivariana y, por supuesto, de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. 860-5372, este es nuestro punto de contacto, lo puede llamar acá
para que pueda interactuar con nuestros amigos acá en el programa Metiendo Corriente. Nelson Guerrero, miembro de La Corriente. Hace un par de semanas tuviste la oportunidad de llevar un proceso de data de los campesinos. ¿Cómo fue ese sistema? ¿Cómo fue el proceso en el estado Apure? Sí, específicamente estábamos trabajando o cumpliendo el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro a conformar el Consejo Presidencial de Campesinos y Pescadores. Eso nos llevó a la organización a desplegarnos en todo el territorio donde tenemos presencia, específicamente Apure, Barinas, donde empezamos a desarrollar una cantidad de asambleas locales, regionales, municipales, que nos permitieran nosotros generar la propuesta de cómo debe ser el Consejo Presidencial Campesino, cuál es la propuesta que debemos llevar nosotros para mejorar el sistema de producción o el sistema productivo, ¿no? El nuevo modelo productivo que se está planteando en nuestro país. Y en ese sentido estuvimos haciendo una cuantificación de la cantidad de campesinos que estuvieron movilizados en todos esos días, y estamos hablando que en todo el territorio nacional, según las estadísticas de las asambleas que se desarrollaron, estamos hablando de casi 30.000 campesinos y campesinas que participaron en las diferentes asambleas que se desarrollaron en todo el país. Esto da a entender que la masa campesina aún se mantiene activa, sigue apostando al proceso revolucionario, y lo ha demostrado incluso en los procesos electorales, a donde en todo el territorio rural no se ha perdido ninguna de las elecciones, y demostrado incluso en el mismo Barquisimeto, como nosotros ponemos por ejemplo, se pierde la gobernación, pero en los ámbitos municipales rurales específicamente triunfa la revolución, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros como organización campesina trabajando, acompañando al llamado que hizo Nicolás Maduro, y sobre todo apostando a la unidad del movimiento campesino, que es muy diverso, muy amplio, y que una de las organizaciones de los sectores que tiene mayor influencia incluso en el gran polo patriótico, con casi alrededor de 4.000 organizaciones campesinas en todo el territorio nacional. Y ese es nuestro objetivo, eso estamos llamados a conformar la unidad del movimiento campesino, y seguimos trabajando en eso. En todos estos últimos días, aunque no se concretó el Consejo Presidencial, producto de que el compañero presidente estaba ocupado, tenía otras tareas, aún seguimos nosotros apostando a consolidar el Consejo Presidencial Campesino como instrumento, como herramienta de participación directa con el gobierno nacional. Bueno, yo digo, muy bueno la explicación de nuestro Guerrero. En línea tenemos a nuestro amigo, el diputado Orlando Zambrano, que termina de aparecer, que tenía que estar acá en el programa Metiendo Corriente, pero por diversas ocupaciones que ameritó su ausencia acá, pero vía telefónica se encuentra nuestro amigo el diputado Orlando Zambrano. Buenos días, diputado, bienvenido a su programa, y de acá y de todos acá en Caracas y a nivel nacional, Metiendo Corriente. ¿Cómo está usted? Bueno, buenos días a todos los usuarios y usuarias. Saludos desde el llano guariqueño. En un momento nos encontramos en lo que es el inicio de la discusión de sequía con los productores y productoras de los estados llaneros, Apure, Barinas, Portuguesa y Márico. Este es un acto, una vez que aprobamos la primera discusión del proyecto de ley, vamos a lo que es la discusión en marco de lo que es el pueblo legislador, para cumplir con todo lo que es la técnica legislativa, y posteriormente avanzar en su segunda discusión para la aprobación y hacer posteriormente al proceso de promulgación de la ley de semillas, que sería un instrumento muy importante para lograr avanzar en lo que es la producción de alimentos sanos, de alimentos seguros y de alimentos soberanos. Esta ley ha sido parte del diseño de materia agraria por parte del comandante
presidente Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro le da continuidad al desarrollo de esta política en materia agraria para reivindicar a los productores venezolanos y para garantizar una alimentación sana y para romper con la gran dependencia que nos impone a nosotros los grandes paquetes de la semilla o las grandes empresas que se encargan de imponer en nuestros pueblos modelos de desarrollo, de generar dependencia. La ley de semillas sería un instrumento de liberación, un instrumento para generar autonomía en la producción, sobre todo sobre aquí. Entonces, como ya está, un saludo a los compañeras que se encuentran en el programa. Bueno, estamos por aquí a la hora. Diputado, aló, ¿me oyes? Diputado, te habla Óscar. Yo la. No sé, verdad, hay que entender que nuestro amigo el diputado Orlando Zambrano se encuentra en el llano adentro, dando una explicación del motivo que se encuentra ya en... Sí, en efecto, el diputado hablaba algo bien interesante y que tiene que ver con continuar ampliando y desarrollando los principios establecidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario es una de las leyes fundamentales para la Revolución Bolivariana que impulsó el comandante Chávez y que fue una de las que le dio, digamos, razones injustificadas, por supuesto, y absurdas. La razón no puede ser absurda, pero en este caso, como la oposición se fundamenta sobre lo absurdo, para que dieran ese golpe de Estado del 2002. Ahí se establecen una serie de principios que tienen como objetivo lograr la soberanía agroalimentaria, pero coetáneamente a eso, a la par de eso, es necesario desarrollar una serie de leyes que permitan hacer realidad los principios que ya están establecidos, y una de esas es la ley de semillas. Una de las dificultades que se tienen en estos momentos para la producción agraria y para lograr la soberanía agroalimentaria, la seguridad y soberanía agroalimentaria, es la dificultad para el acceso a la semilla. Partiendo de que esta es una revolución socialista, pero también es humanista y agroecológica. Y las transgénicos, ¿verdad?, y las grandes corporaciones de la semilla, pues han tenido también sometida a Venezuela a un proceso de boicoteo. Con la ley de la semilla se va a garantizar la producción de semilla nacional, semilla no transgénica, semilla que sirve para aumentar y satisfacer la demanda que tienen nuestros productores a nivel nacional. Al corte, vamos a tocar el tema de la parte internacional. Venezuela en el ojo del huracán. Estaríamos hablando de la parte de la injerencia que tiene España contra nuestro país y cómo la oposición ha abarcado, ha hecho una conexión desde Estados Unidos a España, juntamente con el presidente Rajoy, ya que podemos tenernos en la formación de... tenemos en línea al diputado. Ok, vamos a tocar el tema con el diputado. Diputado. ¿No me escucha, diputado? Ajá, ¿me escucha? Ok, sí, los estamos escuchando. Estamos acá tocando el tema de la injerencia, en la parte internacional, injerencia que tiene España con Venezuela. Usted como diputado de la Asamblea Nacional, ¿qué propuesta tiene y que sobre todo, aparte de las declaraciones que dio el presidente Rajoy con referente a Venezuela? ¿Me escuchó? ¿Diputado? No hay problema. Vamos al corte, Andrés Loy, y dejamos la pregunta para que Oscar y Nelson Guerrero nos dé su apreciación y su visión de lo que está pasando acá entre la parte internacional y la injerencia que tiene el país de España con Venezuela. ¿Te parece? Vamos al corte. Para que tengan la visión como tengan el programa Vital ya se encuentra media mañana acá metiendo corriente, un programa, un espacio que es por acá por Revolución 106.1 FM con nuestros amigos, con el diputado Orlando Zambrano, Oscar Contreras y invitado Nelson Guerrero.
Tenemos acá llevando la información, un resumen del ámbito político nacional e internacional y todo lo que sucede durante toda la semana. Dejamos el tema al aire. La injerencia en España a Venezuela. Nosotros en la corriente Bolívar y Zamora hemos venido denunciando que hay una especie de coalición contrarrevolucionaria internacional, o a veces, mejor dicho, decimos coalición terrorista internacional contra la revolución bolivariana y contra su pueblo. Y esto lo hemos visto cómo se ha acentuado en los últimos días. Tenemos que un alto comisionado de la ONU, de apellido Hussein, el día 20 de octubre, se pronuncia sobre Venezuela y habla sobre la libertad, la necesaria libertad de Leopoldo López. El día 23 se pronuncia un eurodiputado, como le dicen por allí, de nombre Fernando Maura, ¿no? Eurodiputado que también se inmiscuye de manera directa y obscena en los asuntos internos de Venezuela, diciendo que aquí no hay respeto por los derechos humanos, y también está hablando sobre la libertad de Leopoldo López. Pero lo peor de todo es que el día 22 el propio presidente, jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, también en recibimiento a la Tintori, habla y se inmiscuye en los asuntos de Venezuela. Mira, tanto el eurodiputado como el alto comisionado, pero sobre todo Rajoy, no tienen ni la mínima cualidad ética y moral para referirse a Venezuela como violadora de los derechos humanos, y mucho menos en este momento cuando el gobierno español está implosionando una serie de hechos de corrupción que debe más bien preocuparle y llamarle la atención. Cuando tienen un país que está fraccionado, por un lado los catalanes, por el otro lado los vascos, y que debiera dedicarle la atención a su propio país, sin embargo, de manera grosera, se entromete en los asuntos de Venezuela. Esto significa que hemos pasado entonces desde una fase de declaración retórica, ya a una fase de intromisión directa en los asuntos de Venezuela, lo cual desde la corriente Bolívar y Zamora rechazamos de manera absoluta e incontrovertible. Pero a este asunto, digamos, de la intromisión, que es lo que pudiéramos llamar el bloque proimperialista, el bloque contrarrevolucionario, el bloque antipopular, tenemos que oponerle lo que está sucediendo en América Latina. Y nos referimos entonces a las virtudes y al levantamiento, a la insurgencia de los pueblos, para ser consecuentes con lo que pudiéramos llamar un bloque popular, un bloque bolivariano, el bloque antiimperialista. Por eso que tenemos que entonces rescatar las extraordinarias victorias populares que se han dado en países latinoamericanos esta semana. Nos referimos la semana pasada al triunfo particular, contundente, indiscutible del compañero Evo Morales, que de alguna manera significa o que es el resultado, la consecuencia de su coherencia, ¿no?, de su compromiso con las bases populares, de un fuerte espíritu de amplitud y de alianza con los movimientos sociales, y de ser parte de lo que hemos denominado la corriente bolivariana en América Latina. Pero también vemos el triunfo indiscutible también de la compañera Dilma Rousseff en Brasil, que en una segunda vuelta con un oponente que sacó, digamos, todo su arsenal de improperios y de calumnia contra el proceso social que se ha venido dando en Brasil en los últimos años, porque recordamos que con Lula con 8 años y luego este es el segundo mandato de Dilma Rousseff, hay un proceso de socialización y de combate a la pobreza. Lula prometía la pobreza cero, ¿no? Pero más importante que los efectos internos del desarrollo de esas políticas en Brasil es la política de integración con los países latinoamericanos y sobre todo de alianzas estratégicas con los gobiernos latinoamericanos y en particular con la revolución bolivariana. Y para finalizar, el domingo también hubo una extraordinaria victoria de Tabaré Vázquez, que derrota de nuevo a la derecha uruguaya y va a una segunda ronda al balotaje que será próximamente, y estamos confiados y seguros que allí el pueblo uruguayo también será consecuente con esa línea estratégica de construcción de una patria libre, de construcción de un nuevo bloque histórico en América Latina, que
de alguna forma de respuesta a los problemas sociales, pero que también sea ícono antiimperialista y de la defensa de los pueblos por su liberación. En este caso estamos conversando con el señor Oscar Contreras y explicándonos la injerencia que tiene España con Venezuela. Pero hay una curiosidad, Oscar y Nelson, Capriles deja la gobernación sola y se traslada a España, y muchos se preguntan ¿a qué? Sí, efectivamente lo decía el compañero Oscar, ¿no? Hay un bloque imperial que no ha dejado de moverse, que se ha mantenido siempre avasallante contra la revolución bolivariana, y en este caso no escapa de que se estén pronunciando para pedir la libertad de Leopoldo López, y no es de extrañarse también las visitas que está haciendo Capriles a España, cuando justamente en esas visitas salen los pronunciamientos. Creo que es toda una estrategia, todo un plan, el mismo plan que se comienza de nuevo a desarrollar para desestabilizar el proceso revolucionario. No han podido aún tumbar al gobierno revolucionario de aquí de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, a través de las guarimbas y a través del tema de las guarimbas económicas también, pero buscan de nuevo que sectores internacionales se pronuncien, en el caso de la ONU, como en el caso del presidente Rajoy, pronuncien en favor de ellos, en favor de la derecha, diciendo que aquí solamente hay violación de los derechos humanos. Hay que resaltar que los grandes violadores de los derechos humanos han sido el imperio, incluso han sido los Estados Unidos. Las invasiones que ha estado desarrollando en estos momentos y que tiene en hilo casi permanente más de 100 muertos diarios en las regiones de Oriente, ¿no? Y que eso permite también que ellos construyan fenómenos ahí que después los utilizan como terroristas para seguir atacando a los pueblos de Oriente, ¿no? Hay que también ver cómo en la ONU, justamente en esta semana, se pronuncian grandes países, más de 188 países, se pronuncian a favor de Cuba, del bloqueo, de suspender el bloqueo de Cuba. ¿Y quienes se oponen? La misma corriente que están en estos momentos pronunciándose que en Venezuela hay violación de los derechos humanos. Es una gran violación de los derechos humanos, un bloqueo a un país pequeño que tiene años luchando por sobrevivir, años luchando por ser libre, que lo son en su desarrollo pleno, en su accionar pleno, pero que también requiere de instrumentos, que es el tema del económico, de desarrollo tecnológico, para seguir avanzando en la liberación. Y entonces los Estados Unidos mantiene ese bloqueo ahí sin considerarlo que es una violación de los derechos humanos. Más de 188 países dijeron sí, es violación de los derechos humanos, y ahí es donde nosotros decimos, ahí ellos sí violan los derechos humanos a través de esos grandes bloqueos y a través de esas grandes invasiones que hacen los otros países. Después del corte vamos a conversar con Oscar y voy a explicar en un resumen. Ustedes tienen cada semana, todos los miércoles, una rueda de prensa pronunciándose de cualquier tema político, nacional e internacional. Nos gustaría que en el próximo corte nos diera un resumen de la rueda de prensa del día ayer, que estuvo bastante bueno. Sí, perfecto. Igualmente vamos a complementar algunas cosas sobre la política internacional, lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Si alguien ha violado los derechos humanos en este país es Leopoldo López y el propio Capriles Radosky. Sus antecedentes, bueno, el paro petrolero, el 12 de febrero del 2014 y el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, donde secuestró una embajada, donde hizo preso arbitrariamente el hombre de la escalera. Entonces lo que sucede es que están utilizando ahorita en este momento estas actuaciones de esa contrarrevolución internacional, de esa pandilla,
para victimizarse y exponer a Venezuela, cosas que no lo van a lograr porque hay una clara demostración del respeto absoluto del gobierno venezolano, de la Revolución Venezolana, por los derechos humanos. Bueno, vamos al corte, Andrés Loy, y después venimos con el programa Metiendo Corriente a través de Revolución 106.1 FM, revolucionando la capital. Ella de la ciudad capital, aquí en vivo, en tu programa Metiendo Corriente, un espacio político, comunicacional, que lo lleva a cabo nuestro amigo el diputado Orlando Zambrano, que se encuentra en el llano, allá trabajando. Llano adentro. La puerta del llano. Sí, señor. Anda en los esteros de Camaguán. Sí, ¿dónde? Esteros de Camaguán. Ay, muchacho, tan lejos por allá. Y nosotros, por acá en Caracas, con compañía de Nelson Guerrero, Domingo Carlos Contreras, el primer programa Metiendo Corriente. El tema que ha calado mucho en los medios de comunicación, la parte del tema de los colectivos. Y vamos a ver la pronunciación de ustedes como la corriente para que el pueblo venezolano y todos los revolucionarios tengan una visión. Aparte de eso, el resumen de la rueda de prensa que hubo el día de ayer. Bueno, el tema de los colectivos fue un asunto tratado ayer en la rueda de prensa semanal que damos los miércoles a las 10:30 de la mañana. Nosotros hemos visto cómo en los últimos días la derecha venezolana ha enfilado su batería y ha disparado directamente contra el compañero Diosdado Cabello. Ayer un titular de El Pasquín, El Nuevo País, titulaba que Diosdado tenía hasta el 31 de octubre, algo así, para que pusiera su renuncia. Y esto no nos extraña. La contrarrevolución y la derecha venezolana ha asumido como propósito atacar de manera directa los cuadros fundamentales de la revolución. Ha querido desmembrar la dirección política y militar de la revolución para hacerla vulnerable y para luego atacar las bases. Y esto, por lo tanto, no nos extraña. Lo que sí nos extraña es que haya como alguna coincidencia, ¿no?, de algunos colectivos en atacar en la misma dirección. Nosotros, si llamamos, digamos, en una posición seria, madura, llamamos a la sensatez, a la sindérisis, de que en este momento tenemos por encima de cualquier cosa la unidad de los revolucionarios, la unidad de los chavistas y los revolucionarios, de los patriotas y los revolucionarios, para defender el legado del comandante Chávez. Tenemos que hacer nuestra esa expresión lacónica que dijo el comandante Chávez el 8 de diciembre: unidad, lucha, batalla y victoria. No puede haber entonces otro propósito en este momento que consolidar esta revolución. Y por lo tanto, esto parte de un principio fundamental dentro de los revolucionarios, que es el reconocimiento mutuo. Hay que reconocer el liderazgo de la revolución, defender a todas el liderazgo del presidente Maduro al frente de la revolución bolivariana, como lo designó el comandante Chávez, y reconocer como militantes, en este caso nosotros del PSUV, los liderazgos del PSUV. Y de esa misma manera también tenemos que indudablemente reconocer a todas las expresiones organizativas de la revolución bolivariana, porque esta es una revolución diversa, que está conformada por diferentes movimientos, diferentes incluso formas de pensar, diferentes formas de actuar, tácticas distintas, pero que tenemos una misma estrategia, que es la construcción del poder popular socialista, que es la construcción del legado del comandante Chávez, la liberación nacional y antiimperialista. Entonces hemos nosotros fijado posición ahí en este sentido, que cerremos filas en torno a la unidad del comandante Chávez, a la unidad de los cuadros fundamentales de la revolución, para evitar la dispersión. Si algo tenemos que tener cuidado es en coincidir con nuestros enemigos de clase, con los enemigos históricos del pueblo, que es la burguesía y la derecha imperialista y proimperialista, los lacayos en Venezuela. Entonces nuestra posición y nuestro llamado es
que tenemos que bajar, ¿no?, algunos grados de conflictividad y las diferencias que tengamos las podamos discutir en los espacios que la propia revolución y que el propio partido ha dado. Y el llamado no solamente es indudablemente para los colectivos, sino para los movimientos sociales, para los partidos del Gran Palo Patriótico y para las individualidades que de alguna forma coincidimos en la necesidad de defenderse. Estamos en momentos difíciles. Esta es una revolución pacífica, es una revolución electoral. Estamos en tiempos de radicalidad, pero una radicalidad, ¿cómo debe expresarse? Debe expresarse a través de ser consecuente con el legado del comandante Chávez, de la construcción del poder popular, de la consolidación, trabajar por la consolidación de los consejos comunales, la organización de las comunas, de las ciudades comunales, de los corredores comunales, de las empresas de producción social, de cambiar el modelo productivo. Cuando hagamos algo en este sentido, estamos siendo radicales y estamos trascendiendo. Estamos, como dije, entonces en tiempos de revolución, pero en tiempos de construcción. No estamos en tiempos de violencia, aunque tengamos que prepararnos por el enemigo estratégico que tenemos para defender esta revolución en cualquier escenario. Pero utilicemos estos momentos entonces para la preparación para esos escenarios y no para en este momento expresar algunas formas radicales de concebir la política. Ayer ustedes tocaron el tema de la policía comunal. En este caso, debemos saber el desarrollo y la visión que tiene la corriente a referirse a este tema del día de ayer en la rueda de prensa. Sí, en efecto, esto fue materia que discutimos y que nos fijamos posición en la rueda de prensa de ayer. El presidente Maduro le ha puesto el cascabel al gato. En primer lugar, ha iniciado lo que se ha llamado la revolución policial. La revolución policial, nosotros hemos venido trabajando en esto de manera no tan profunda desde hace algún tiempo. Nosotros creemos que el problema de la seguridad ciudadana pasa por atacar 4 elementos dentro de los órganos de policía de seguridad del Estado. En primer lugar, la incorporación decidida del pueblo organizado a las tareas de seguridad y defensa de la nación y de seguridad ciudadana. Eso pasa entonces por incorporar los consejos comunales, las comunas, los consejos de trabajadores, el consejo de estudiantes, consejos de campesinos a este proceso. Es decir, que haya una vigilancia permanente y que haya participación o corresponsabilidad en el ejercicio de estas atribuciones. En segundo lugar, pasa por trabajar decididamente en lo que pudiéramos llamar la inteligencia popular, que es la incorporación también del pueblo a esas tareas de seguridad y defensa. Eso significa, esa inteligencia popular, la recolección de la información, el procesamiento de esa información y la definición de un curso de acción para atacar las consecuencias o el producto que haya salido de esa investigación. Esto tiene que hacerse, por supuesto, de manera coherente, de manera cohesionada y en coordinación y bajo o subordinado a las entidades de seguridad del Estado. En tercer lugar, atacar de una manera integral los procesos de seguridad social de los trabajadores de la seguridad, vale decir de los policías. Nosotros vemos que hay muchos policías que son mal pagados, que no tienen una seguridad social definida, que no cuentan unas prestaciones sociales suficientes, que no tienen a veces habitación, que no tienen servicios de salud garantizados, que no tienen a veces hasta la dotación de equipos y armamento necesario. Entonces esto hay que trabajarlo también de una manera muy consciente, porque esto al desatender socialmente a nuestros funcionarios, que no todos son delincuentes ni todos no están enmafiados, pues estamos previniendo y creando una policía que sea consona con las necesidades que tenemos de seguridad. Y en cuarto lugar, creemos que es necesario en ese proceso de reestructuración que se ha anunciado, restringir o organizar las competencias y atribuciones de investigación del 6CPC. El 6CPC investiga desde la desaparición de una gallina hasta delitos de lesa humanidad y de conspiración contra la revolución y contra la patria. Entonces, ahí la ley de jurisdicción especial de la justicia de paz
ve la posibilidad de que allí se juzguen algunos delitos menores. Entonces, tanto a la policía comunal, tanto a la policía nacional incluso, y otros órganos de seguridad, pueden entonces investigar delitos menos graves o delitos menores y faltas establecidas en el Código Penal. Y la policía científica, que está preparada para eso, como es el 6CPC, se encargue de esos delitos más graves o delitos graves, como serían, por ejemplo, el homicidio, el secuestro, la extorsión, la corrupción, delitos contra la seguridad de la nación, los delitos de espionaje y de conspiración, para darle la importancia a estos delitos y descargarla de una serie de atribuciones que a veces concentra y se ve desbordada por el volumen de actuaciones que tienen que preparar. Entonces, esas son como 4 aportes que estamos trabajando, que vamos a profundizar y que los haremos como aporte a este proceso que se va a iniciar de reestructuración, y donde ha anunciado el presidente Maduro que habrá una comisión presidencial para asuntos policiales. Nosotros nos ponemos a la orden nuestro acumulado organizativo, político y social para la incorporación a estas tareas y a la contribución a que definitivamente erradiquemos o minimicemos por lo menos un problema grave como es el de la impunidad en Venezuela, y como es el de, a veces en complicidad de agentes o de particularidades de los órganos de investigación penal. Si no tenemos una policía honesta, si no tenemos una policía comprometida, consciente del rol que ejerce dentro de una sociedad, no podemos tener una justicia confiable. Y una justicia que no sea confiable en una revolución o en cualquier sociedad no es justicia. La justicia tiene que ser confiable, transparente y, como lo dice su símbolo, ciega, sin ver a quién va a juzgar. Y los problemas de la justicia, cuando no hay justicia, es porque hay impunidad. Y si hay impunidad, entonces la sociedad vive desconfiando, vive inerme y vive en zozobra. Hay que tener, en el asunto de seguridad hay que verlo de 2 aspectos. Uno, dar respuestas puntuales, concretas, reales. Y otro, crear la sensación de seguridad en la población. Nos vamos, ya que el operador me está dando señas de señas. Si parece palabra final, un fiscal de tránsito. Bueno, dar las gracias a esta invitación de este programa Metiendo Corriente, efectivamente desde nuestras trincheras. Y en la base vamos a seguir metiendo corriente por construir y defender el proceso revolucionario, y efectivamente aportar desde la base a ayudar a consolidar lo que es un instrumento que requiere la revolución, como es la organización popular. Sí, estamos en tiempos de guerra de cuarta generación y el asunto comunicacional es de primer orden para desnudar la estrategia del enemigo, pero sobre todo para impulsar y para esclarecer y para contribuir a la concienciación de nuestra militancia y nuestras bases. Y en segundo lugar, bueno, invitar a los usuarios que escuchen Metiendo Corriente los jueves a las 10 de la mañana y por Revolution en la dirección de la página web. A través de la www.radiorevolution.com.be. Nos pueden seguir a través de nuestro Twitter, @Revolution11. Estuvimos acá bajo la edición. Bienvenidos entonces a Metiendo Corriente. Aquí lo que falta es el enchufe y la corriente. Y el enchufe bastante y corriente bastante. Lo que hay es ponerla en ejercicio. Bueno, nos vamos, gente bella de la ciudad capital. Tuvimos la coordinación general de nuestra amiga Franci González. En la coordinación y producción de programación, Ricardo Omaña Cartaya. En los controles, nuestro amigo Andrés Eloy Blanco, el llanero caraqueño. Y en la parte de producción, nuestra amiga Dubrasca y Vanessa. Tenemos acá, invitando a que disfruten de la buena programación que tiene Revolución 106.1 FM. Y nos hablamos con ustedes Junior Polanco, nuestro amigo el diputado Orlando Zambrano se encuentra en Llano Adentro. Los estados de Camaguán. Así es. Y acá en compañía de nuestro amigo Oscar Contreras y Nelson Guerrero, que esperemos que venga el próximo programa. Porque Metiendo Corriente no solamente va a ser acá, puede ser en cualquier lugar de Venezuela. ¿Ok? Nos vamos. ¿Me parece? Se le quiere mucho. Chao, chao.